Hola, muy buenas tardes. Gracias por asistir a la presentación de nuestro informe, el panorama de los perfiles profesionales de la edición en España del 2024. Vamos a desarrollar, vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que hemos encontrado en nuestro informe, en este estudio que hemos preparado sobre los profesionales. Vais a ver que tiene muchas secciones y al final de la presentación podréis lanzar alguna pregunta. Hay un espacio para preguntar, que siempre podéis lanzar algún comentario, alguna duda que tengáis. Em, pero vamos, sí que queríamos en esta ocasión dejar los comentarios para el final, si no os importa. En cualquier caso, si no hay dudas urgentes, ya sabéis que podéis lanzarlo a través del chat. Bueno, si estáis viendo nuestra pantalla, aquí tenéis la portada del documento, que por supuesto os daremos un enlace para que os lo podáis descargar y llevar para que lo veáis con detenimiento. Aquí vamos. Bueno, este es el informe, estos son los contenidos del informe. Es un informe que nos llevó mucho tiempo, como vais a ver todas las secciones que tratamos, porque en Callaway que eran todos los años, cada 1 o 2 años, solemos ponernos al día. Siempre que se detecta alguna nueva necesidad, algún nuevo recurso, un nuevo procedimiento, lo solemos incorporar a nuestros cursos, porque hemos detectado esa necesidad tanto en nuestra área de servicios profesionales como lo que vamos detectando en formación. De hecho, el año pasado planteamos, de hecho, este proyecto viene desde el año 23, estuvimos pensando muy a fondo el año 23, cuáles eran los aspectos que teníamos que saber de nuestros profesionales. Y lo que vimos es que había varios aspectos. Dentro de todas las preguntas que queríamos hacer, esta vez, ciertamente, la verdad es que nos vinimos arriba y empezamos a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Sobre a quién se lo íbamos a preguntar y cuántas cosas le íbamos a preguntar. Y nos dimos cuenta que había unos 5 secciones, desde luego, que nos interesaban. La principal era la relación laboral, qué habilidades imprescindibles tenían que tener los profesionales y quienes trabajaban con ellos, y qué habilidades específicas en el área de edición, maqueta y diseño, texto, qué habilidades técnicas, con qué programas estaban trabajando. Y luego, dentro de cada una de esas áreas, es decir, íbamos a hablar sobre siempre, que vamos a hablar de las habilidades imprescindibles, específicas y técnicas, y vamos a hablar con 3 grandes grupos que eran los profesionales que gestionan proyectos editoriales, llámese editor de mesa, editor técnico, el editor general, y luego otro grupo que agrupamos dentro de maqueta y diseño, desde maquetadores, diagramadores, diseñadores, ilustradores, y por supuesto en el área de texto estamos fundamentalmente quienes crean contenido, traductores y profesionales de la corrección. En el último punto hablaríamos del proceso de edición, de cómo consideraban el proceso de edición, qué es lo que entendían cómo editar, qué fases usaban, y luego pues íbamos a publicar nuestras conclusiones generales. Este era el grupo de preguntas que íbamos a lanzar. Debido a que fueron muchísimas, muchísimas preguntas y muchas respuestas, cuando elaboramos el informe nos dimos cuenta de que había mucha más información de la que nos esperábamos. De hecho, cada una de las encuestas rondaba la media hora, y media hora es muchísimo tiempo y mucha información. De tal modo que cuando que decidimos que las habilidades específicas de los profesionales de la maqueta y diseño y las habilidades técnicas de maqueta y diseño, igual que todo lo relacionado con el proceso de edición, es una masa de texto que hemos preferido trasladar a otro informe, porque es tal la masa de información que hay y tantos datos que hemos dicho, vamos a ir contando paso a paso lo que sabemos de los profesionales del mundo de la edición que gestionan la edición, incluso qué relación tienen con esos otros profesionales. Con lo que ya nos ha dado una batería de conclusiones muy grande. Por eso hemos dicho que esa área está en desarrollo. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues bueno, sinceramente porque no teníamos datos que fueran datos fiables, y ahora os hablaré de esos datos fiables. Es decir, nosotros hemos percibido, como os habrá pasado en alguna ocasión, que cuando vas a hacer alguna encuesta, ya hay una opinión muy sesgada. Si actúas como consultor,
Pues depende a quién te estés dirigiendo, la respuesta que te pueden dar ya está sesgada, diciendo, voy a decirle todo lo que yo considero que sea conveniente para demostrar que estoy haciendo un buen trabajo, o que sí que sé de esto, no sé de esto otro, o que sí que necesito saber más del otro. Suelen ser respuestas más bien sesgadas. Por lo que en esta ocasión hemos insistido mucho con esto, llegamos a hablar con 234, yo diría, editoras, porque la mayoría han sido editoras que en principio habían pasado por Cálamo y que eran que nos formamos, es decir, llevamos casi 30 años formando, tenemos una batería de profesionales muy grande que incluso ya muchos se nos han jubilado, desde luego. Pero queríamos hablar con todos ellos, con distintos rangos de edad y en distintas editoriales. Eso habría sido interesante para un posterior análisis, hacer un seguimiento muy detallado de qué tipo de editorial, que eso sería también muy interesante, en qué tipo de editorial están trabajando, con qué cantidad de gente están trabajando, qué tirada con qué tirada suelen, no tirada, perdón, con qué número de ejemplares suelen trabajar al año. Si pertenece a un grupo editorial grande, es una editorial independiente, todos esos datos habrían aportado más datos, pero como vais a ver, la masa de datos es tan grande que pensamos, primero vamos a quedarnos con esta imagen general para luego ya ir traduciéndolo a algunas conclusiones. Lo que sí que hemos visto es que es una herramienta de trabajo muy interesante para cualquier editorial que quiera hacerse un planteamiento serio sobre en qué situación se encuentra con su equipo, qué es lo que necesita y qué es lo que cree que sabe, que esa suele ser la sorpresa. ¿Para qué hicimos este documento? Pues sinceramente para saber dónde estamos y quiénes somos. Nosotros llevamos años formando y dando una formación muy adaptada a la realidad. Yo suelo poner el ejemplo también lo que nos costó dar el salto en diseño, por ejemplo, cuando dijimos, bueno, en algún momento hay que abandonar QuareXpress porque InDesign estaba pegando muy fuerte, pero había editoriales que todavía estaban en QuareXpress y durante casi 5 años tuvimos un curso de trasvase de QuareXpress a InDesign porque era la corriente. No queríamos decir, cortamos y abandonamos QuareXpress, vamos a dar soporte a todos estos profesionales que siguen trabajando, siguen utilizándolo en su editorial. Pero había que saltar algún momento en InDesign. Es decir, ese salto se tuvo que hacer. Había propuestas que nosotros también consideramos muy interesantes, pero que no era el momento adecuado. En algunos casos nos pasamos por estar en la vanguardia. Recuerdo que lanzamos un curso de posedición cuando casi estaba satanizada la posedición y tuvo muy poco impacto hasta que 5 años después ya se empezó a pedir esa formación especializada en posedición. Es decir, lo que queremos era tener esos datos de, bueno, ¿qué estáis haciendo dentro del sector de la edición? ¿Quiénes somos? Vamos a ponernos delante de un espejo, no solamente para decir qué es lo que pensamos nosotros, sino que hablen los profesionales y nos cuenten qué están haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar medidas. Nos ha pasado con alguna editorial que lo que acabamos haciendo antes de dar una formación o de dar un servicio es hacer un trabajo de mera consultoría para saber, pero ¿por qué estás haciendo así las cosas? ¿Qué quieres conseguir con esto? ¿O qué está haciendo tu equipo? ¿Por qué está haciendo las cosas así? O cuando vamos a enseñar un software, pues resulta que están utilizando una parte, pero no están utilizando otra que conocen. O quieren saltar a la inteligencia artificial y decir, pero es que a lo mejor no sabéis todavía que hay macros de Word o scripts en InDesign que te facilitan estas tareas. Entonces, siempre hacemos esa tarea de análisis porque nuestro objetivo es tomar medidas para mejorar. Esto nos va a servir, es obvio, para enfrentarnos mejor a los retos. A veces vamos tan deprisa en el mundo de la edición que no nos damos cuenta de que a veces es mucho mejor seguir el consejo tradicional de vísteme despacio porque tengo prisa. A veces es mejor parar un momento y decir, estamos dedicando unas horas que no tenemos para un trabajo que se puede simplificar en minutos utilizando bien la tecnología. Y para nosotros, obviamente, ese es el cuarto punto, nos servía para readaptar nuestros temarios y las estrategias. Bueno, pues este análisis nos llevó 9 meses. Fue un trabajazo tremendo que os vamos a contar y vamos a empezar ya con ello. Lo primero, el primer gran grupo es la relación laboral. No solamente se trata de qué cualificación tienen, qué programas van a hacer, sino cuál es la relación entre los profesionales. Es la mayor fuente de conflictos, y esa fuente de conflictos significa personal que está trabajando en editorial, personal laboral, en la que hay tensiones francamente innecesarias en muchos casos. Y por eso
preguntamos, oye, pues, ¿qué nivel de estudios estás exigiendo a los profesionales que van a trabajar contigo? Pensad que nosotros hablamos con editoras fundamentalmente y decíamos, oye, cuando estás buscando gente, ¿qué buscas que tengas? Bueno, pues de esos tres grandes grupos de los que vamos a estar hablando a lo largo de todo el trabajo, lo que se le pedía sobre todo a los profesionales de edición, sobre todo que tuvieran un máster, pero no era nada desdeñable que tuvieran conocimientos de edición de posgrado y, por supuesto, que tuvieran conocimientos de cursos especializados. Pero fundamentalmente se les pide a todos que tuvieran algún máster. Esto tiene una repercusión también muy importante, es decir, se exige una formación laboral para tener un contrato de qué tipo. Esa es una fuente de conflicto. Se me está pidiendo que tenga un máster, pero se me contrata como ni tan siquiera como un técnico, ¿no? Entonces, es conveniente saber lo que se está pidiendo. Al grupo de profesionales de maquetación y diseño, pues básicamente se les pedía cursos especializados. En ningún caso vimos que se solicitara ningún posgrado ni máster. Es llamativo. O sea, tenemos titulitis y quiero títulos de posgrado, quiero un máster y más, y puedes tener máster. Pero a la hora de verdad, lo que nos han dicho, eh, las personas, que insisto, que tenemos bastante confianza con la mayor parte de las personas con las que hablamos, que luego nos transmitieron personas que también eran de su confianza y entendían de qué era este tipo de encuesta, nos dijeron que fundamentalmente para estas personas, si tienen un curso especializado, genial. Que también tienen un máster, bien, pero sin duda, lo que pedían esto. Para los profesionales de la traducción y de la corrección, se les pedía un curso especializado a la mayoría, pero también había una presentación muy grande que le querían una titulación en traducción. Obviamente hay carreras de traducción, no hay carreras de corrección. En España ni hay diplomaturas de corrección, pero sí en otros países. Por eso no se les pide ningún tipo de máster en esa área. Fundamentalmente, esta mayor peso es sobre todo por los traductores, pero luego a los traductores también se les pide alguna formación especial. Fue muy llamativo con toda esta sinceridad, la que en ningún caso, esto es muy importante, a nadie mencionó que para contratar a alguien se le pide como requisito pedir un certificado de profesionalidad. En teoría son necesarios desde el 2015, desde la implantación del Plan Bolonia. Se supone que hay certificados profesionales para asistencia a la edición que se pueden conseguir, es una manera compleja en la que se nos pide una formación y unos conocimientos. Bueno, el certificado de profesionalidad en ningún caso lo llegaron a mencionar. Y incluso cuando sacamos el tema, porque ya veíamos que nadie lo estaba mencionando, nos dijeron que nadie pide el certificado de profesionalidad. Este es uno de esos puntos críticos que también nos llamó la atención. Estamos hablando de una homologación de profesiones y hemos visto que nuestras profesiones en el sector de la edición no sigue el método impuesto por el Plan Bolonia. Esto es también una de esas pequeñas, no llamadas de atención, sino es un análisis, es decir, tenemos esto, no hay que echar una regañina a nadie, sino saber qué está pasando. ¿No era necesario? ¿No sirven los certificados de profesionalidad? Habría que investigar sobre ello. ¿Y por qué no se suele exigir acreditación académica a los profesionales de maquetación y diseño? Porque no se reconoce o es que no se conoce que también hay. Es importante saber esto, porque insisto, estamos hablando, yo creo que lo ideal sería que nuestra industria, nuestra industria del libro, tendiera hacia una profesionalización, hacia una estandarización que ya existe, que habría que plantear, hablar con el INCUAL para decir, oye, estos certificados de profesionalidad, de asistente a la edición, de materiales multimedia, como se decía entonces, a lo mejor hay que darles un nuevo repaso y valorarlos. Y creo que sería importante hablar con INCUAL desde esta perspectiva que tenemos aquí para decir, hay que actualizar datos, incluso hacer una buena promoción para estandarizarnos. Bueno, ¿qué experiencia se exige a los profesionales? Y aquí vais a encontrar un fenómeno muy curioso. A los profesionales de la edición, a la mayoría de ellos, a más de la mayoría de ellos, más de un 50% se les pide con que tenga una experiencia de por lo menos de 2 años, ya saben en qué se van a encontrar. Frente a lo que han opinado muchos, con que sean practicantes ya vale, no. Es un trabajo delicado y se exige algo de experiencia. Por supuesto, se exige también a los profesionales de edición que tengan entre 2 y 5 años. Y uno se puede preguntar cómo es posible que
que no se les pida que tenga experiencia más de 5 años. Se exige, pero no se consigue, por un fenómeno que veremos a continuación. En maquetación y en corrección, como veis, se pedía un tiempo más o menos parecido. Podemos decir que tanto en corrección como en traducción se pide que como muy poco se tenga una experiencia de 2 años o por lo menos 5 años. Pero en cuanto se empieza a ver que tienen más de 5 años de experiencia, yo me planteaba, ¿por qué? ¿Por qué no contratan? O sea, contratan, ¿eh? Contratan por lo menos, en este caso, más de un 10%, casi pues sí, un 10%, se consigue profesionales de más de 5 años, pero no los tenían. Y eso fue muy llamativo. Es decir, ¿por qué no lo van a querer? Yo querría que tuvieran más experiencia. ¿Qué ocurre? Hemos descubierto, también gracias a esto, a esta encuesta, que hay menos movilidad laboral entre las personas que tienen más experiencia. Los que tienen más de 5 años tienen una cartera de clientes. Y aunque salga una oferta laboral, no les interesa. Dice, yo ya tengo, a no ser que sea una oferta laboral muy suculenta, que es lo que suele pasar entre estos profesionales bien afianzados. Y además la masa de profesionales con esta experiencia, ya lo veremos en otro apartado, lo veremos en esta encuesta, la masa de profesionales con tanta experiencia es mucho menor. ¿Vale? En fin. Por supuesto, con esto queremos decir, no significa que no se les exija, sino que es más difícil conseguir profesionales. ¿Por qué? Insisto también por un detalle lógico y que es crítico. Tienes profesionales con mucha experiencia, asentados, que tienen su cartero de clientes. ¿Qué puesto de trabajo le estás ofreciendo? Puede que le interese, como se puede comprobar por aquí, pero puede que no les interese un trabajo más, que se llama de junior. Dice, pues no me interesa porque tendría que bajar mis expectativas económicas. Bueno, ¿cómo se consiguen estos perfiles? Es decir, lo que le preguntamos a estos profesionales con los que hablamos, insisto mucho en ese pequeño detalle en los que no había sesgos. Queríamos sinceridad, no les estábamos evaluando y queríamos que nos contaran qué estaba pasando. Y bueno, lo que nos dijeron es que la mayoría, aquí entra en juego también a qué editorial perteneces, pero la mayoría entran por recomendación. Esto lo hemos visto incluso en InfoJobs y en otras empresas. España sigue siendo un país y supongo que muchos otros también, pero bueno, el informe de InfoJobs también decía esto mismo también. Solemos recomendar a gente, solemos recomendar, no, pero solemos contratar a personas que nos vienen por recomendación. Eh, por personas que han trabajado con nosotros, que las conocimos, como eso, que eran anteriores compañeros o colaboradores. Eso es la mayoría de los casos. Como podéis ver, se consiguen de esta manera. Desde casi el 40%, el 30%, casi todos funcionan de esta manera, porque me lo han recomendado. Francamente, cuando uno pide un profesional para su casa, un pintor, un fontanero, lo que sea, al final acaba haciendo esto mismo. Dice, llamas a alguien, no empiezas a hacer una búsqueda, una ronda de contactos, unas pruebas, no, simplemente llamas. Es cierto que la presencia de recursos humanos existe, porque yo creo que este es el mejor reflejo de cuando topamos con eh, las empresas editoriales que sí que tienen un departamento de recursos humanos. Las pequeñas editoriales sabemos cómo trabajamos también. Diciendo, pues somos los que estamos. Somos 5, somos 6 o somos 10. No hay un área de recursos humanos. Es el que lleva la gestión, pues se encarga de tramitarlo todo. Y ya me encargo yo de buscar porque me lo han dicho. Entonces, ¿quiénes son los de las... quizás sea lo más llamativo, que casi es un 15% de las personas con las que hablamos sí que están dentro de grandes grupos editoriales. Y hay más, desde luego. Entonces, estos, claro, contratan a profesionales a través de su departamento, que es quien se lo proporciona. Pero sigue existiendo LinkedIn, eventos y practicantes. Pues yo hice unas prácticas y al final, pues, bueno, pues vio que funcionaba y existe. Es decir, son caminos para entrar en la profesión. Pero de luego llama la atención que si nos seguimos fiando por recomendación o por antiguos colaboradores o compañeros. Esa es la realidad. Pero había un punto también que descubrimos que nos llamó mucho la atención, que era el de las asociaciones profesionales. Y uno dice, a ver, por eventos siempre llega alguien, por practicantes también, y por las asociaciones, llega un momento también que en la encuesta casi hacia la mitad empezamos a preguntar, dice, un momento, nadie me ha dicho que ha conseguido profesionales a través de las asociaciones profesionales. Bueno, este punto también lo tratamos cuando pude hablar de esta encuesta también en el séptimo
Congreso Internacional de Correctores de Texto en Español, los encuentros CICTE. El último fue el año pasado, en noviembre, en la ciudad de Quito, en Ecuador, y ya los puse también delante de las asociaciones de correctores. Hay tarea para las asociaciones profesionales para que se den a conocer, para que fomenten el trabajo. O habría que valorar si precisamente, y sería un punto crítico para decir, oye, pertenezco a una asociación profesional y puede causar rechazo. Sería muy importante saber qué imagen está transmitiendo la asociación o si las asociaciones tienen entre sus objetivos fomentar la profesión. Dirán, oye, tenéis que trabajar más esto porque no nos tienen dentro del radar para buscar profesionales. Creo que sería muy importante o es como una cosa que otro de estos datos que hemos detectado, hay una oportunidad de oro, creo que para las asociaciones tan profesionales también, para que se animen a decir, oye, en el sector editorial tenéis que entrar para decir, oye, aquí existimos. Aquí, las asociaciones profesionales, tenéis bolsa de empleo, tenemos los mejores profesionales que están aquí. ¿Vale? Este es otro de esos avisos. Eso es una de las cosas que detectamos por aquí también. Bueno, ¿cuál es la relación laboral con estos perfiles? Con los editores, bueno, suelen ser autónomos la mayoría. Cuando se contrata, son autónomos que trabajan en su casa en pijama. Bueno, como yo, como cualquier otro, trabajamos en nuestra casa, no hace falta estar en pijama, ese será el tópico. Pero vamos a ver por qué son autónomos también, porque tienen este trabajo y es muy probable que tengan otros. Los profesionales de la edición, por lo general, que trabajan como editor de mesa, editor técnico, suelen ser autónomos en su mayoría, aunque hay un porcentaje, nada desdeñable, no llega al 25%, pero por ahí, bueno, sí, el más del 25%, que tienen un contrato por convenio o tienen otro tipo de convenio que no hemos querido entrar en ello, pero bueno, a veces pues te encuentras que tienen contrato de oficinas y despachos. Cuando te lo cuentan, un caso puntual, nos decían que era este, pero tienen otro tipo de convenio que incluso también era mejor y superior al que se esperaba, incluso mejor que el convenio. Pero vamos, como veis, personal contratado no llega, bueno, sí, está cerca del 30% con contrato. La mayoría son autónomos. En maquetación y diseño no encontramos nadie. No nos dijeron, las personas con las que hablamos, no solían tener personal en la casa, no tienen contratados, tienen autónomos permanentemente. En la corrección y traducción, en este caso sí que vimos esa pequeña diferencia, que la mayoría también son autónomos, pero sí que había casos de contrato. Hay grandes editoriales que siguen teniendo a correctores e incluso a un caso de traductores que están en plantilla. Eso es rara avis, desde luego. Pero esto significa algo crítico también, y, como indicamos aquí abajo. El sector editorial se está nutriendo de profesionales autónomos. Bueno, pues en esa enseñanza, ¿qué saben los profesionales? ¿Qué saben los profesionales de la edición del trabajo de autónomo? ¿Están preparados? Porque suelen prepararse muchos en edición con un posgrado o han estudiado una carrera en la que no se suele hablar de tu trabajo como autónomo. Nosotros, afortunadamente, en Calamuicrán, desde el primer día siempre les enseñamos, tanto a correctores como a los otros profesionales, que este es un trabajo autónomo. Perdón, es un trabajo en el que tienes que dar respuesta a una fiscalidad. Es un trabajo en el que tienes que conseguir clientes, tienes que hacer marketing, tienes que hacer presupuestos, tienes que hacer facturas, o te lo tienen que gestionar alguien que te lleve toda la gestión. Pero vas a tener que estar promocionándote. Y tienes que saber hacer marketing y tienes que saber algo si no de contabilidad, por lo menos tienes que tener a alguien un gestor, una gestoría que te lleve todo este trabajo. O sea, están preparados por ese mercado. O sea, cuando se están preparando para la edición, y habría que hablar con los sitios donde se están formando, ¿se les ha preparado para esto? Y para las personas que van a elegir una formación, habría que decirles que sepáis que vuestro futuro va a ser de autónomo. Y tenéis que exigir a esa formación que os enseñen a trabajar y a vivir como autónomos y que vais a tener una relación muy especial. Puede que trabajéis en casa, pero es que no vais a tener un horario de comienzo y fin. Y hay que saber gestionar todo eso. Y para eso hace falta
Otro tipo de habilidades, que ya veréis que ahora hablaremos de ellas, que son esas famosas soft skills que hacen falta, esas habilidades sociales y esas habilidades de trato de equipo y demás, que no se suelen enseñar. Y nosotros, en esto creo que puedo estar orgulloso en Calam Gran, desde el primer día estamos enseñando a trabajar en equipo y a enseñar la relación que tienes que tener, no solamente con esa idea de tus superiores, sino con el resto del equipo. Un caso clásico era lo que le decíamos a los correctores cuando tenían que hacer marcas a mano, que tienes que hacer marcas. Piensa en el maquetador también, que el maquetador va a ser alguien que va a tener que introducir tus cambios y lo tiene que entender muy claro. Llévate bien con quien maqueta, porque te va a ayudar muchísimo a que fluya el trabajo. En fin, esas son parte de estas cosas que estamos descubriendo con toda esta avalancha de preguntas. Así que, conclusiones en el área de las relaciones laborales. Bueno, fundamentalmente que son autónomos. Y si quieres entrar en el mundo laboral de la edición, desde luego, quieres tener trabajo, lo que se les va a pedir siempre es que tengan entre 2 y 5 años de experiencia. Además, se les exige siempre una formación avanzada y especializada. Y se suele contratar por referencias, por una recomendación, antiguos compañeros. Detalles extra e importantes, y vais a fijaros lo que nos hemos encontrado ahora también. Más del 70% son mujeres. Mujeres que han tenido una formación especializada y avanzada con una titulación y que no, la mayoría no tiene contrato, que tiene que mantenerse como autónoma. La mayoría nos dijeron, y por eso os decíamos lo de la sinceridad esencial, nos confesaron, no estaban las preguntas, pero nos fueron contando, y esto se convirtió en pregunta, es que la mayoría percibía injusta su remuneración frente a la formación, exigencia y la experiencia que se le estaba exigiendo. Eso es un punto de fricción muy grande. Es algo que todos conocemos como Vox Populi, diciendo, sí, claro, bueno, ya sabes cómo está el sector, ya, pero nosotros ahora tenemos el dato, es cierto. Es un punto de fricción muy grande. Y hemos hablado de las editoras. Si habláramos de los profesionales de la maquetación, el diseño, igual que traducción o corrección o redacción de contenidos, tendríamos que saber cuál es este punto de fricción que llegan a considerar injusta su remuneración. ¿Cuáles son los puntos de tensión estos? Porque por lo general también hemos visto algo que también era Vox Populi. O sea, esto se compensa por la pasión. Bueno, es que como me gustan mucho los libros, pues no me importa terminar a las 9 o las 10 de la noche. Bueno, pero estás consumiendo esa pasión. Esa es la energía que tenemos para trabajar, esa vocación es la que nos consume y nos permite decir, venga, no me importa, voy a seguir trabajando muchas horas más fuera de lo establecido y fuera de lo normal. Bueno, pues de esto hay una derivada crítica para nuestro sector. Yo no sé si esto pasa en Francia, en Italia, en Alemania, en México, en Argentina o en Colombia, pero hay profesionales que abandonan alrededor de los 10 años de experiencia, se van, se van del mundo de la edición, porque buscan estabilidad, quieren un contrato fijo. Hay profesionales con 10 años de experiencia que abandonan la profesión y por eso decidimos hacer una especie de un caso de estudio porque vimos que era algo crítico. Según íbamos descubriendo esto, algo que ya habíamos oído y algo que quienes nos estáis escuchando seguramente también lo habéis vivido, que personas en las que hemos hablado, estaría muy bien añadir un gráfico de todos los que hemos hablado, pero bueno, trabajamos con casos de estudio. O sea, no se lo preguntamos a todo, pero tratamos varios casos de estudio que cuando luego lo fuimos preguntando nos encontramos que eran casos reales. Hay personas que trabajan hasta los 70 años, más allá de la edad de jubilación normal. Y esto, quien tenga más de 60 años y está en la edición, lo sabe que se sigue trabajando. Nosotros eh, hicimos este planteamiento según lo que nos estaban comentando y vimos que la vocación se va perdiendo con los años, pero se mantiene. Es un trabajo vocacional. Pero las personas, insisto, entre un más de un 70% en muchos casos, sé que la corrección es mayor del 70% de los profesionales, de las profesionales, son mujeres que están entre los 30 y 40 años. Y se encuentra en una situación que cuando empiezas tienes muchísima pasión y aunque tengas pocos ingresos, no te importa porque estás trabajando en el sitio en el que te sientes realizado, en el que te sientes realizada. Pero llega un momento que los ingresos, a pocos años que llevas aquí, por lo general los ingresos no te compensan, pero sigues teniendo mucha pasión porque empiezas a aceptar otros trabajos de edición, de corrección, de redacción.
eres autónomo y puedes recibir más trabajos. Y entonces empiezas a hacer más cosas. Hay editoras que trabajan de correctoras, maquetadoras, además, o hay correctoras que al final dicen, bueno, voy a grabar de directora porque de editora porque voy a llevar una colección adelante porque sé cómo hacerla, ¿no? Ese trabajo multitarea es en el que se empieza a ver que los ingresos pueden que vayan subiendo, pero empieza a bajar la pasión. Y hay un punto crítico para, fundamentalmente para determinadas mujeres que en este momento que se empiezan a consolidar, también quieren realizarse, desarrollar su vida sin pareja y deciden, es un momento vital en tu vida que dices, bueno, quiero tener una familia también. Si quieres tener niños y no tienes otro apoyo, es muy difícil mantenerte, tu vida, las personas que han decidido tener hijos, es muy difícil mantenerte en tu vida si solamente recibes un sueldo de autónomo, en esas condiciones de las que estamos hablando. Entonces, ese es un momento crítico en el que te encuentras que llevan 10 o 15 años trabajando y dicen, abandono. No puedo porque yo necesito una nómina porque no me da la vida. Ese es un caso crítico, que sería, por eso hemos dicho que es un caso de estudio, y crítico para nuestra profesión por la sencilla razón de que tenemos profesionales excelentes que se van, todo el conocimiento lo dejan, y es como una rueda que tiene que volver a ponerse en marcha. Hay que volver a buscar profesionales con mucha experiencia que tengan todo ese bagaje de estas personas que están abandonando trabajo. Hay una pérdida de profesionales fundamentalmente porque tienen que hacerle frente a unos costos con unos ingresos que no están a la altura. Creo que sería, cuando se habla en las asociaciones de profesionales de las tarifas sobre qué cuesta un libro, o se habla de la cadena de valor de un libro, creo que esta es una demostración de por qué se debería tener en cuenta que las tarifas de muchos profesionales tienen que estar en consonancia de lo que se les está exigiendo para que no nos peguemos un tiro en el pie. Se está destruyendo parte de la profesión y eso está haciendo muchísimo daño a todo el sector. Sigo con el análisis. Aquí está el resumen, es lo que os acabo de contar, no os voy a leer lo que está en pantalla, pero bueno, aquí lo podéis ver. Bueno, habilidades imprescindibles. Vamos a entrar ya en el otro grupo. Habilidades imprescindibles. Nos vamos a encontrar sorpresas todo el rato. Hemos intentado, de todas las que teníamos, hemos intentado destacarlas como en un podio, las tres principales. Para todos aquellos que hacen edición técnica, edición de mesa y son auxiliares de edición. Lo primero es decir, yo busco una persona que sepa resolver problemas, que sepa gestionar su tiempo. Es decir, tienes tal encargo, cuál es el prioritario, cuál es el urgente, en qué plazos lo voy a hacer, a quién tengo que controlar. Tiene que saber gestionar el tiempo. ¿Y qué habilidades sociales tiene? Tiene que saber tratar con el equipo, con los colaboradores y con los proveedores. Es decir, y luego también se le va a pedir, oye, que sepas gestionar equipo, que coordines proyectos, que tengas cierta solvencia económica para gestionar los presupuestos, los contratos. Pero fijaos lo que se está pidiendo: resolución de problemas, gestión del tiempo, habilidades sociales. Es decir, hay ciertas áreas de cultura general que yo creo que son esenciales para todos. A mí me gusta mucho hablar de la historia del libro, de la historia de la imprenta. Me parecen esenciales y son muy interesantes. Pero a la hora de la verdad, esto se valora más. Insisto, no hay por qué rechazar lo otro. Cabe todo, pero en una colección de prioridades dices, oye, qué bien que conozcas la historia de la imprenta porque te va a dar una idea mucho más general. Qué bien que conozcas la historia de la lectura porque es esencial. Qué bien que estés interesado por los datos de los anuarios que aparecen sobre los informes de lectura y la población lectora y la información de la venta de otros libros. Perfecto, pero lo que quiero que sepas es la resolución de problemas, gestión de tiempo y habilidades sociales. Si yo te voy a contratar, tienes que saber de esto como un profesional de la edición que va a gestionar un equipo, ¿vale? Esas son las habilidades sociales. Esto, insisto, esto no aparece en los planes de formación. ¿Qué tengo que destacar? Yo estoy orgulloso de que en cada uno, desde el primer momento, estamos enseñando a hacer esto. Organízate un plan, organízate el presupuesto y vamos a ver cómo solventar problemas. ¿Vale? Con los profesionales de maqueta y diseño. La resolución de problemas es importante, pero más importante aún, lo valoraron más, como diciendo, bueno, una persona que maquete y diseño, me hace falta
que tenga imaginación, pero pragmatismo, o sea, que tenga pensamiento lateral para decir, oye, ¿cómo resolvemos el problema de esta página que no cabe aquí esta parte? Bueno, que tengas una manera de solucionarlo. Y por supuesto, imaginación, no porque haga dibujos con, siempre decimos, unicornios, no. La imaginación no son unicornios, sino que sepas que lo que están contando ahí, que si necesitas una imagen, que sepas elaborarlo. No como la inteligencia artificial, que se va a tener lo que tiene ahí, sino lo que significa, lo que transmite, lo que quiere decir para un ser humano. Y es un pensamiento lateral, es un pensamiento imaginativo que es muy valorado. La creatividad en maquetadores y diseñadores nos recuerdan que son personas que por lo general, entre otras cosas, además de diseño, han estudiado bellas artes y tienen una idea de pensamiento lateral muy rico y muy valioso, que es el momento de donde van a poder demostrar lo que valen. Y por supuesto, trabajo en equipo. Esto no se trata, fijaos que se ha puesto esto por delante también, dice, es muy importante el trabajo en equipo, que sepas que eres un artista, pero tienes que entregarlo en tal fecha, que tienes que mantener el horario, ¿no? No, tienes que saber que hay personas que dependen de ti también y que estás colaborando con ellos. ¿Qué se les valoraba también? Bueno, pues que estés al día en tendencias, que sepas que esta maquetación estaba muy bien hace 10 años, pero ya han cambiado, hay otros aspectos, hay más cosas. De ahí que muchos profesionales de la maquetación y el diseño les gusta el arte como nos puede gustar a cualquiera que trabajamos en la edición. Pero son personas que se inspiran al ir al leer, al ver catálogos, al ir a una feria, están absorbiendo qué maquetación hay. O cuando ven una nueva colección de la competencia y dicen, "Ah, mira qué bien lo que han hecho", que van a una librería y están viendo otras cosas, ¿no? Estar al día en tendencias es esencial y tienen que estar preparados al cambio, eso lo sabemos perfectamente. Este documento que, por sorpresa, que tenía 64 páginas, resulta que nos va a dar un número de páginas que es un número impar. Es decir, esto hay que transformarlo en un múltiplo de 4 porque si no funciona y hay que adaptarlo como sea, ¿no? Y por supuesto la gestión del tiempo, que tiene que ver también con trabajo equipo. Esas son las habilidades imprescindibles que cualquier profesional de la edición, un editor una editora para contratar a otro profesional, se va a fijar en esto. Yo creo que esto es una llamada de atención para todos los que trabajan en maquetación y diseño, que sepan que esos son sus valores. Bueno, los profesionales del texto, profesionales de la traducción, de la revisión y de la corrección. Pragmatismo. Esa es la conclusión que llegaban. Les dábamos una lista una lista previa de, de 10 habilidades y tenían que ponerlas en orden. Y al final les decían, esto es lo primero. La mayoría de los casos, todos querían pragmatismo. Es decir, muy bien, hay unas normas. Incluso desde nuestro libro de estilo, si lo hay. Si no hay, ¿qué libro de estilo tienes de referencia? Estoy utilizando este, perfecto. Vale, pero ¿cuál es el criterio del autor? Tienes que hacer un equilibrio. O en esta situación tienes que adaptarlo, es lo que nos decían todos. Por favor, sé pragmático. Es que la Real Academia no admite esto. Dices, ya. Pero si estás trabajando para la revista en jueves, el jueves no puedes colocar todo en cursivas, ¿no? Pues se pide pragmatismo, capacidad de investigación, que esto me llamó muchísimo la atención, que era una de las cosas que habíamos dejado como, bueno, a ver si les interesa. Y creo que es una de nuestras capacidades más interesantes y, y la colocaron en segundo lugar y en algunos casos ocupaba el primer puesto. Es esencial para tanto para correctores y traductores, o sea, cómo resolver problemas para investigar si lo que estoy diciendo aquí es correcto o no es correcto. Se valora muchísimo que un traductor sepa que tal término se usaba en tal época. Si estás editando un texto del siglo XVIII, no puedes utilizar expresiones del siglo XX y del siglo XXI a la hora de traducirlo, ¿no? O sea, se valoran esos detalles. Son muy apreciados. Insisto que lo que hemos vuelto a descubrir es que tenemos unos profesionales, unos criterios excelentes. Tenemos unos equipos en la industria del libro, que por eso esta charla también se llama Sin embargo se mueven, porque está mantenida por unos profesionales de lujo. Por supuesto, como en todos sitios, se valora el trabajo en equipo. También, obviamente, es lógico, se valora tener una especialización. Si eres traductor, es corrector, que hayas revisado ya estos textos, que hayas corregido que sepas de esta corrección. Eso es típico en la edición técnica. Es decir, si vas a corregir un libro de física, por favor, que tengas una idea de qué son las fórmulas y qué significan, ¿no? Se pide también la gestión del tiempo, pero también, por encima, la adaptación al cambio. Es decir, hay sorpresa, hemos cambiado
no solamente diga, esto se tiene que hacer en menos tiempo, que eso es hacer milagros, sino vamos a cambiar, tenemos que cambiar y utilizar este nuevo término. Es decir, se les exige una adaptación al cambio. O sea, son valores que para mí son impresionantes. Conclusiones de esta secundaria, que se nos pide pragmatismo, solución de problemas, buena gestión del tiempo, trabajo en equipo y habilidades sociales. Y lo que yo siempre me pregunto, ¿dónde se forma uno que haya hecho un máster para adquirir estas habilidades? ¿Y cómo se definen estas habilidades? ¿Qué es el pragmatismo para un traductor o para un editor de mesa? ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo definiríamos cuáles son las capacidades del trabajo en equipo y cuáles son esas habilidades sociales de trato, el trato con el autor, el trato con, a la hora de hablar, de negociar tarifas entre uno y otro? ¿Dónde se enseñan esas tarifas y cómo se definen? Por la parte que me toca de Cálamo, insisto, estamos orgullosos de que es algo que siempre hemos enseñado. No solo eso, sino que además vamos a reforzar, porque estamos viendo que si se siguen contratando profesionales que salen de Cálamo, no es porque lo contemos muy bien que lo hacemos, sino porque creo que estas áreas que tratan nuestros profesionales no las suelen encontrar en otro lugar. Luego también depende de la naturaleza de cada uno. Si alguien es hosco y antipático, pues difícilmente va a tener unas buenas habilidades sociales, ¿no? Bueno, hemos coincidido que estas habilidades, estas soft skills que se llaman también, son las que más se carece según el informe sobre los perfiles más demandados en humanidades y tecnologías del lenguaje, que elaboró el clúster de humanidades digitales y tecnologías de español, que está abierto y de libre acceso. Y hemos descubierto hace poco también que InfoJobs también ha hecho un análisis y se ha encontrado con que las habilidades sociales es algo que se demanda mucho y no suele aparecer en ningún, en ningún estudio, en ninguna área de estudio. Así que bueno, las habilidades sociales, tarea de trabajo. ¿Qué más especialidades específicas se nos pide? Aquí, insisto, nos quedamos con el grupo de edición. Ya no podíamos centrarnos, bueno, pues no podíamos, es decir, tenemos toda la masa de información, pero no queríamos enseñar este informe porque es como para elaborar un informe distinto. Vamos a hablar de las habilidades específicas que tienen los profesionales del grupo A de edición. ¿Y con qué nos encontramos? Primero preguntamos, hicimos una nube también, ¿no? Hicimos, ¿cuáles de estos conocimientos que te damos, cuál consideras que son imprescindibles, son recomendables o son irrelevantes? Y más que nada lo tenían que moverlo, decir, sí, esto es importante, esto, bueno, esto es recomendable. Aquí nos sorprendió mucho, porque habla también del proceso de edición con el que estamos trabajando, que se verá en el punto 5, que, insisto, no hemos querido colocar en este informe porque duraría 2 horas explicar todo lo que hay aquí. En algunos casos nos ha llamado la atención, pero también afortunadamente había preguntas trampa y algunos que tienen todo el sentido del mundo. Uno puede decir, ¿cómo que es irrelevante conocer el trabajo de las plataformas de autopublicación? Es decir, es lógico. Sea, para una gran editorial, la plataforma de autopublicación es completamente irrelevante. ¿Cómo es posible que cómo hacer audiolibros esté entre recomendable, imprescindible? ¿Cómo es que está entre recomendable y en algún caso irrelevante? Bueno, porque también había muchas editoras de álbum, de libro infantil, juvenil, o editores técnicos que decían, mira, yo los trabajos es que no tiene a nadie se le pasa por la cabeza hacer un audiolibro de lo nuestro. Esa es la razón de por la que cómo hacer audiolibros aparezca aquí. ¿O por qué no te interesan tipos de impresión? ¿Por qué alguien lo llegó a considerar irrelevante? Porque precisamente sí que era de los que estaban haciendo audiolibros y los tipos de impresión les daba igual. O porque iban a tiro fijo diciendo, es que la impresión siempre la hacemos así, me da igual que sepan más o menos mis profesionales. Pero nos daba terror pensar que, bueno, bien, si a la mayoría les parecía imprescindible saber de cálculo editorial y cálculo de rentabilidad, ¿por qué había respuestas en irrelevante? Había pocas respuestas en irrelevante. ¿Por qué lo consideran así? ¿Por qué? Porque era personal contratado a la que yo tengo que hacer lo mío y el cálculo editorial y la rentabilidad no es cosa mía. Yo lo hago, yo hago lo que me manden y punto, ¿no? Bueno, era muy llamativo también que adaptar accesibilidad estuviera aquí en una zona
extrañísima entre imprescindible, recomendable o me da igual, es irrelevante. Claro, dada la casuística, esto sería muy interesante haber hecho este mismo análisis, desplegando esta pregunta sobre ¿en qué editorial trabajas? ¿En un grupo editorial? ¿Y en qué sector? ¿En libro técnico? ¿En libro de ficción? ¿En álbum infantil? Y entonces cada uno te diría, hombre, esto sí que está adaptado a accesibilidad, esto no. Si es las editoriales académicas, obviamente la accesibilidad estaba en imprescindible. Entonces, por eso hay puntos que están en una zona nebulosa que simplemente considero que sería interesante repetir este estudio, solamente esta parte del estudio. Como ves, hay mucho trabajo y aquí yo animo a la Federación de Gremios, a las asociaciones de gremios, que tienen una tarea por delante apasionante, que es descubrir nuestro sector, incluso las asociaciones de editoriales por sección, o sea que tienen datos que descubrir para afianzar y sacar una imagen más o menos real de nuestros profesionales en su sector. Bueno, vimos también los programas de gestión integral, que se utilizaba más o menos. Bueno, hemos intentado insertar un sistema, mostrarlo aquí, un sistema más o menos claro. Es decir, la mayoría utilizaban el de Microsoft, el Project, pero luego están utilizando Monday, incluso otras como Woodwing, menos, Control Publishing también se utilizaba, pero luego algunos que decían que eran otros. ¿Qué otras cosas utilizaban? ¿Qué entraban en otros? Y dicen, pues mira, tenemos Excel, Calendar, tenemos Trello y tenemos otras cosas, y cada uno combinaba las cosas como puede y lo gestionan, pues más o menos como pueden. Es decir, no hay un único programa de gestión integral, hay diversidad, pero lo que sí que vimos es que casi la mitad de las pequeñas editoriales no tienen ningún sistema de gestión, ninguno. Y como dice el título de esta presentación, y sin embargo se mueve. Me parece genial el trabajo que hacen muchas pequeñas editoriales que leo y muchas de ellas no tienen ningún sistema de gestión. Imaginaos que esta pregunta lo hubiéramos hecho eh, desde otro punto de vista, pues creo que no sé si nos hubieran respondido con esta sinceridad. Es una ocasión de oro también para decirles, oye, ¿por qué no tienes un sistema de gestión? Porque cuesta dinero, porque hay que adaptarlo, porque siempre lo hemos hecho así, que esa es la palabra, la frase crítica, siempre lo hemos hecho así y ha funcionado. Dice, ya, pero no os encontráis que muchas veces estáis repitiendo datos yendo por aquí. Yo creo que es un momento de oro para decir, dad el salto, hay muchas editoriales que necesitan un programa de gestión integral. Y luego también dirás, ¿por qué les preguntas por el programa de correo o cosas como aplicaciones para reuniones o qué navegador web utiliza? Qué chorrada de preguntas son estas, ¿no? Bueno, em, nos encontramos con que el 36% de los participantes de la encuesta nos decían que dedican al menos una hora al día al correo electrónico. De reuniones llega a haber casos de hasta 3 horas al día. Y como poco una hora de reuniones al día todo el mundo tiene. Entonces se va sumando el correo, las reuniones, o va sumando el navegador y cómo usan el navegador. O sea que buena parte de nuestra tarea de producción está basada en unos programas que usamos de una manera peculiar. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues fundamentalmente Outlook. Se sigue utilizando Gmail y por supuesto también el Apple Mail y luego otros programas. Pero es lo que, bueno, cómo se utiliza. Cuando entramos con detalle para ver cómo lo están utilizando, pues hacían, lo puedo adelantar algo de lo que vimos también, eh, se suele utilizar no muy bien los gestores de correos, algo que te cae ahí, bueno, algunos sí que tienen el correo perfectamente organizado, que da gloria verlo, utilizan filtros y demás, pero hay muchas personas que lo utilizan, bueno, es un saco sin fondo y es muy difícil descubrir qué tienen ahí dentro. Esta es una tarea de productividad. Cuando se habla de mejorar la productividad en el país, muchas veces son aplicaciones de Office, aplicaciones de Mac. Si se utilizan de manera eficaz, se dispararía la productividad. Aplicaciones para las reuniones, bueno, Zooms, Teams, Google Meet y otros. En ESADE encontramos eso, que este informe que nos pareció muy relevante que cualquier trabajador asiste un promedio de 62 reuniones mensuales, entre 30 y 60 minutos.
Y por lo general, casi la mayoría de las reuniones duran más de una hora. O sea, y se considera que hay 31 horas consideradas improductivas. ¿Cómo nos planteamos las reuniones? También es parte de nuestro trabajo profesional. Igual que hablamos de las soft skills, luego de esas habilidades de trabajo y de relación, habría que planteárselas. Hay muchas reuniones que son innecesarias, que es mucho mejor utilizar otros métodos de reunión, que es algo que deberíamos estar aprendiendo en las empresas. Y nosotros, bueno, cuando tenemos la oportunidad también lo contamos, diciendo, es que muchas veces es más fácil, solamente para saber cuándo es la reunión, mira, haz un doodle. No me esté preguntando, oye, ¿tú qué día puedes? Yo sí, no puedo. Ah, espera, que este no puede, este el otro. Haz un doodle y ya está, es lo más sencillo. ¿Y qué puntos hay que tratar que no se puedan resolver con un mensaje previo? Porque muchas veces llegas a la reunión, vamos a hablar algo que si ya te lo has leído previamente, es más fácil que haya una reunión de toma de decisiones y demostrar de por qué tomas una decisión y otra. Se puede ganar horas a expuertas con esto. Que insisto, es uno de los puntos críticos para una falla en el sistema que hemos encontrado. Recuerdo que estamos perdiendo profesionales porque no les da el tiempo. Y no les da el tiempo. Para lo que gana no les da el tiempo. Si reducimos el tiempo, creo que se podría hacer una compensación. Esa es una opinión que puedo demostrar, pero bueno, hay más cosas. Con los navegadores pasa lo mismo. O sea, se utiliza sobre todo Chrome, Safari y luego otros, ¿no? Edge también, pero bueno. Les preguntamos si utilizaban búsquedas avanzadas, es decir, los comandos de Google, ¿no? Busca cosas entre comillas, busca insight, pues hacer muchas búsquedas, ¿no? Eh, Muy poquita gente los utiliza. Entonces, estamos viendo también que se utiliza mal. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial también. Precisamente, yo sé que estos datos están cambiando y van a toda velocidad. Pero nos llamó muchísimo la atención. La atención es que no nos lo queríamos decir. ¿Usas la inteligencia artificial? Eh, Casi nunca era el 55%. O sea, la mayoría no estaba utilizando la inteligencia artificial. Luego algunos que nos decían, sí, lo he probado, pues para hacer una imagen, bueno, lo estoy utilizando para hacer una revisión, otra para hacer preguntas. Y hay algunos que lo utilizan siempre. Sé que los que están aquí en siempre y te decían para qué lo están utilizando, esto va a ir creciendo con los años. Porque cuando lo empiezas a utilizar y lo utilizas bien, es una herramienta genial. Y claro, diréis, ya, pero es que lo estás pensando en traducción. Hay personas que lo utilizan para traducir algunos textos y han descubierto también que no funciona tan bien como esperaban. Hay gente que utiliza otra traducción y corrección y que luego hace un churro y eso espera que lo utilice. Sí, es una manera de utilizarlo. Es una manera chapucera de utilizar la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial para automatizar tareas sigue siendo una maravilla. La inteligencia artificial, como un Google Notebook, donde tú tienes distintos documentos tuyos en los que tienes que hacer un balance y un análisis de qué decisiones has tomado, en Google Notebook LM, entonces es perfecto. O porque yo como corrector o traductor tengo una serie de documentos en PDF que pueden ser los libros de estilo de la editorial y otras normativas que yo tengo, o mi curso lo tengo en PDF, lo puedo colocar en Google, en el Notebook LM, y en ese cuaderno que me he hecho yo para mí le puedo decir, ¿cómo debería resolver esta frase según estos manuales o según lo que dice este manual frente a este otro? Y te da respuestas mucho más rápido. Es mucho más rápido de lo que conseguiríamos buscándolo de la manera tradicional. Es decir, hay herramientas de la inteligencia artificial que son geniales para nuestro trabajo y nos ahorran tiempo. Si vamos a hablar de la IA generativa, ese es otro tema mucho más complicado y obviamente lleno de aristas de las que es importante hablar y se intente seguir una normativa y un compromiso. Bueno, nos preguntamos cuál estás usando. Bueno, esto va cambiando día a día. Pues sí, la mayoría utilizaba, de los que lo utilizaban, de este 37% y 37, que es un 44%, esa mitad, la mayoría utilizaban GPT, otros Midjourney, Copilot, Gemini, en menor cantidad. ¿Qué ocurre? Que esto va cambiando todos los días, es decir, a mitad de la
Cuesta, pues ya estaba Perplexity. Perplexity es mucho más interesante porque da datos te dice qué fuentes se está utilizando, entonces es mucho más fiable. Aparte de que hay muchas más cosas para otras. Nos limitamos a esto. Las principales respuestas que nos dieron eran estas. Al año que viene, si se hace otra encuesta, aparecerá otra y al siguiente también. Esto está en plena evolución. Y a mí me gustaría también que hubiera un trabajo más profundo y más sincero que nos dijeran. Estás sustituyendo a profesionales de la edición por inteligencia artificial y seguramente nos van a empezar a decir que sí en algunos casos, pero al mismo tiempo hay muchos profesionales de la edición, y estoy hablando de traductores, correctores, ilustradores, diagramadores, maquetadores, que es muy probable que puedan empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial en su propio beneficio para ser mucho más productivos. ¿Vale? La IA generativa, insisto, es un terreno pantanoso que tenemos que tener cuidado con él, pero también no hay que negarse directamente a la inteligencia artificial, porque lo que corre detrás es un trabajo que hacen otros profesionales del lenguaje, los lingüistas que han trabajado en procesamiento del lenguaje natural, que nos ha dado una nueva manera de ver nuestro trabajo. Y hay herramientas realmente útiles que tenemos que aprender a dominar nosotros. Bueno, por eso les preguntábamos, ¿lo has utilizado como auxiliar de traducción? Y algunos lo están utilizando constantemente, otros a veces, otros decían nunca. Otros te decían como auxiliar de diseño, ya lo estoy utilizando. Otros alguna vez lo habían utilizado, pero nunca seguía siendo llamativo. Como corrección se está utilizando, algunos 16% ya lo utilizaban permanentemente y otros lo utilizaban como auxiliar y nunca la mayoría. Como asistencia a la redacción, decían que lo habían utilizado a veces, pero tanto en traducción como en redacción, porque me preocupaban estos datos, me parecían llamativos, y decían que estaban utilizando. Digo, ¿de verdad que un documento técnico, una novela, lo habéis hecho con inteligencia artificial? Te decían, no, hombre, no. Algunos sí, te decían, pues sí, lo hemos probado, a ver qué tal, funciona. Y te dicen la verdad también. Dice, pues mira, el texto era tan sencillo que salió la primera y hubo que dar algunos retoques, porque era un texto muy sencillo. Han sido sinceros. Otros te dicen que no, que lo han intentado y eso es un churro, porque se notan todos los calcos del inglés, fundamentalmente del inglés, aunque sea una obra que está en polaco y han traducido, que la comparas con lo que dice en polaco y se te llevan los demonios porque dices, es que no, con el profesional de la traducción te puede decir, no, esto es una traducción de inglés y de inglés ha saltado a español, con lo cual se han perdido cosas por el camino. ¿Qué era todo esto de traducción? Pues decía, mira, tengo que preparar un documento en inglés, tengo que escribir un correo a no sé quién y tengo que revisar un contrato en inglés y estoy utilizando estas herramientas. Para eso se está utilizando. Así que yo bajaría de tono la alarma, es decir, no es que se esté quitando a los traductores, sino que lo que sí que se está haciendo también es utilizar, en algunos otros casos, donde ya antes tampoco se estaba utilizando los traductores, es decir, tradúceme lo que dice esta parte del contrato, quiero una resolución rápida, ¿vale? Eso es lo que me preocupaba. En la corrección, pues también me preocupaba cómo lo estaban haciendo, porque por el momento sigue habiendo áreas de la corrección en la que es difícil que entre la inteligencia artificial. Y de hecho, lo que hemos descubierto es que aunque se utilice, luego lo que nos decían es que preferían darle un gran repaso para que de esta manera fuera más fácil el trabajo de corrección. Es decir, pues como los que me conocéis un poco, ya sabéis que soy un friki de las macros, tanto para Word como para InDesign. Dice, yo quiero que haya una máquina que me haga ese trabajo, de tal manera que cuando llegue la basura, que sé que es basura, ya me la ha quitado. Entonces, casualmente lo que nos han dicho, y es la opinión de muchas editoras, nos han dicho, es muy probable que haya más trabajo de corrección y de traducción para quienes tienen que supervisar. Dice, dame tu visto bueno para decirme que esto está bien. Y claro, los que hemos trabajado en corrección sabemos que dime si está bien o mal, no solamente lo miro así por encima, tengo que revisarlo, tengo que leerlo como un corrector. Pero ahora es mucho más válido ese trabajo porque en nuestro trabajo cotidiano nos ha quitado la mayor parte de la basura y nos podemos centrar en otros problemas mucho más críticos. Dice, pues, ha utilizado un término aquí, que lo está utilizando de otra manera, que de hecho con la propia inteligencia artificial yo puedo pedirle que me busque cuántas veces aparece, cómo y con qué sentido, ¿no? En asistencia a la redacción, no, algunos confesaban que habían intentado y lo habían hecho algún texto que ha aparecido por ahí, por ahí como un libro. Bueno.
Si eso es a lo que quieren llevar, que sean las inteligencias artificiales, generativas, las que nos crean los libros, bueno, pero no, en realidad lo que se estaban refiriendo con la existencia de las redacciones desde la elaboración de textos, de cartas, de correos, de presentaciones, que lo están utilizando herramientas hasta Canva, es decir, te he dado un montón de texto, genérame una cosa y genérame ese texto. Reconocían que se estaba utilizando por eso. Como veis, generador de contenidos sí que lo están utilizando y hay personas que lo están utilizando permanentemente. Habría que ver si esto está creciendo o no. Simplemente para que sepamos a quién nos estamos enfrentando. De hecho, se está hablando cada vez más que se cree ese sello, es decir, este documento, estas imágenes o este contenido, si se ha generado con inteligencia artificial, dímelo, por lo menos que yo pueda elegir, ¿vale? Para saber cómo se ha hecho. Para automatización ofimática, se ha hecho a veces, porque son los más avanzados los que están utilizando una inteligencia artificial basada en la gestión avanzada, por ejemplo, para los que trabajan en documentos de multiformato. Con una buena asistencia y bien aplicada, y hay que tener conocimientos avanzados de la inteligencia artificial, puedes conectar distintos programas para que te hagan un buen trabajo, por ejemplo, de accesibilidad, que no es fácil, cuesta mucho y muchísimo ajuste. Pero auxiliar en composición vimos que algunos sí que lo estaban utilizando a veces, pero la mayoría ni lo toca. Y aquí empezamos a encontrar sorpresas. Bueno, pues eh, los conocimientos de gestión varían. O sea, no podemos decir que haya un acuerdo concluyente. Como os decía, tendría que ser por área, por grupo editorial. No suele haber programas de gestión. También, entre otras cosas, porque decían, es que nunca nos han enseñado a trabajar un programa de gestión. La gente se organiza como puede, pues eso, un Excel, un calendario y llamadas y se organizan con eso porque no suele haber una formación previa. Importante y nota de aviso también para quienes están formando o para quienes incorporan a sus profesionales. Una de las cosas más importantes es enseñarles cómo va el dichoso gestor, que es el controla todo, ¿no? Hay que recordar que correo, reunión, navegadores nos come el 30% del trabajo. Hay que saber gestionarlo esto. Hay un problema de productividad. Es otro de esos daños que hemos encontrado en nuestra industria editorial. Hay una pérdida de horas horrible, como si tuviéramos en la línea de flotación un golpe donde estamos perdiendo las horas de trabajo. Esas horas de trabajo, recuerdo que tienen que ver con lo que hemos visto antes. Se pierden horas de trabajo cuya remuneración es no es una basura, es decir, le estamos perdiendo el tiempo cuando las personas que están contratando por profesionales están tirando su dinero en un tiempo completamente improductivo. O sea, que yo, francamente, viendo que la inteligencia artificial está empezando, pero que todavía da poca confianza, la amenaza que se ha visto más de una vez no es la inteligencia artificial, la falta de productividad. Ese es el gran temor que tenemos delante, es el gran elefante blanco en la habitación, pero estamos hablando del monstruo de la inteligencia artificial generativa como si fuera que quitar nuestros puestos de trabajo, con lo que sería más interesante darle un nuevo enfoque, es decir, vamos a mejorar la productividad y vamos a hacer que nuestros trabajos sean rentables de los que podamos vivir para un trabajo en el que tenemos mucha vocación. Bueno, sobre las habilidades técnicas, esto voy un poco más rápido. Insisto que estamos hablando del grupo edición. Me quedan los de maquetación y ilustración, igual que el grupo de texto, traductores, redactores y correctores. Bueno, ¿qué funciones de Word? Preguntamos por Word, mi tema favorito, los que me conozcáis. Es muy llamativo. Fijaos en esta, lo voy a resumir. Lo hemos resaltado aquí. Todo esto que está en negro y si ya está resaltado en rojo, esto que está en negro es no sé. Pues lo dice, ¿utilizas buscar avanzado y tal? Yo, no sé. Hay gente que tiene toda la razón del mundo para no saberlo ni hacerlo. Si estás trabajando con un álbum infantil que es pequeñito, pues ahí, hombre, las macros de grandes reemplazos, pues no tienen demasiados problemas. Es normal. Pero hay otras áreas que sí que me preocuparían. Algunos que te dicen buscar avanzado es imprescindible, pero te encuentras con que hay un porcentaje enorme de personas que dicen, tampoco, es que no sé ni lo que es. No sé ni lo que es hacer índices, insisto, en un libro infantil, o las personas que están haciendo un audiolibro deberían saber hacer un índice para el audiolibro también, ¿no? Pero bueno, gestores de bibliografía saben lo que son, pero no lo usan. Entonces, hay una zona llamativamente grande
de funciones avanzadas de un programa tan viejo ya como Word que no se utilizan y son herramientas de productividad. Estamos hablando del terror a la inteligencia artificial generativa y estamos hablando de que aquí hay un boquete por donde se nos escapa la productividad. Cuando les preguntamos de Excel, dice, pero sí que, vale, se ha tapado la nota, perdona, pero bueno, es lo mismo, es imprescindible, es un recomendable, no se usa o no lo sé. Eh, Hay editores que siguen trabajando con Excel, muchísimos editores siguen trabajando con Excel y no saben muy bien lo que son ni las macros de Excel ni las tablas dinámicas. Si trabajaran con un gestor, la mayor parte de esto no tendría importancia. Pero se usa muchísimo Excel, también hay otros profesionales que utilizan otras tablas de datos, pero lo que es asombroso es que parte de todas estas tareas, si os fijáis, es un o no se usa o no sé usarlo. Es llamativo, un programa tan común como este. De InDesign. InDesign vuelve a pasar lo mismo. Tareas tan importantes o típicas como no sé lo que son las expresiones regulares, hacer una búsqueda avanzada, igual que en Word son los comodines, pues el nombre propio en el mundo de la informática son las expresiones regulares, que es lo que lo utilizaron en Adobe e InDesign. Expresiones regulares, incluso hacer scripts, hacer macros de InDesign. No saben lo que son, o sea, no se están utilizando. Es verdad que podemos decir, bueno, son editores, si le preguntábamos a los maquetadores y si hemos visto los datos, son superiores, pero si un editor, la persona que va a contratar al maquetador, no tiene ni idea de esto, ¿cómo le va a poder exigir que haga estas cosas? ¿O por qué no pasa el editor estas controles de revisión de texto y de ajuste con unas scripts o con esto? Algo mucho más crítico, que esto ya se nos fue la cabeza. Este es un clásico que llevamos enseñando desde hace años. Los cambios automáticos en PDF. No sabía muy bien de lo que estábamos hablando y lo volvemos a contar todas las veces que haga falta. Los que lo utilizan lo consideran imprescindible. Cambios que hacen correctores o marcas que hacen autores y correctores sobre un texto en PDF, que ya está maquetado, obviamente, lo normal es que esos cambios que se han hecho sobre el PDF se trasladen a la maqueta, que lo absorbe y ya coloca los cambios. No se tiene que entretener quien maqueta en coloca esto aquí, este aquí, este aquí, porque va a ser una pérdida de tiempo asombrosa. ¿No? Simplemente basta con que los incorpore y si quedan notas, se revisan las notas, se leen las notas, pero eso es un tiempo menor que el de andar colocando tanto. O sea, no se conoce esto. No se trabaja con InCopy, que sigue siendo una herramienta muy potente, pero está ahí en el limbo de no sé para qué se usa o si ya lo he hecho bien, si ya lo he hecho bien el texto original en Word, ¿para qué me voy a entretener con InCopy? Bien, si es así, tiene sentido. Exportar para Computer to Play, es imprescindible, pero muchos no saben cómo hacerlo. En las grandes editoriales suele estar claro también que dicen, eso es otra área que ya te lo van a hacer, no te preocupes, ¿no? Pero hemos visto carencias de conocimiento. Esto es otro tema. O sea, lo que empezamos a ver es que tenemos un profesional muy formado, con mucha vocación, pero en algunas áreas técnicas tienen carencias que hay que solventar cuanto antes. Sobre PDF, lo mismo, control de cambios avanzados, accesibilidad. También se pueden hacer scripts en PDF. Esto puede que tenga que ver también con la política de Adobe, que antes, mientras tú tenías una licencia de un programa como Acrobat, ahora tienes que pagar mensualmente por él. Y si la mayoría son autónomos, dicen, mira, yo no puedo estar pagando esta licencia. Entonces, es curioso como desde que empezaron a aparecer los programas, perdón, el reader, las suscripciones, yo creo que ha sido el punto crítico para decir, vamos a usarlo de otra manera". Está todo el mundo encantado con la página web I Love PDF, pero dicen, no es lo mismo que trabajar con tu Acrobat, ¿no? Y es lógico que tú tengas tu herramienta, pero es una herramienta por la que te están pidiendo una suscripción, tienes que usarla mucho para que te sea rentable. Eso es un problema crítico, el que habría que hablar incluso para que una asociación de editores, una asociación de profesionales o una federación de gremios también hablara o un sector dijera, oye, Adobe, ayúdanos con esto. O sea, ayúdanos, vamos a hacer un precio especial porque es que si no, estamos encontrando un palo en la rueda muy, muy grande.
Como os podéis descargar el documento, podéis ver poco a poco cuál es cada uno de estos tiempos y las carencias tan tremendas que hay. Bueno, programas de imagen y diseño utilizan quienes editan. ¿Quiénes editan? No los profesionales de la edición. Profesionales de edición, desde luego, están entre Photoshop y Illustrator. La mayoría lo conocen. Pero también se utilizan otras cosas como Canva o InfanView. Son programas que se siguen utilizando o con una suscripción muy baja, muy económica, o con un programa abierto gratuito que puede ser tan potente como el Photoshop, pero que no lo conoce todo el mundo. Pero bueno, programas de Adobe están ahí trabajando. Los profesionales obviamente trabajan con ellos. Conclusiones. Bueno, que hemos visto que los programas de Office fundamentalmente, y eso que también hablamos de OpenOffice y otros programas como los de Google, se usan menos, se siguen usando los de Office en tareas de gestión y primera edición del texto, ¿no? Pero no se conocen las funciones para automatizar tareas. Ese es un punto crítico. Las herramientas de Adobe son quien manda en composición. Obviamente ya alguien todavía hablaba de Quark Express, pero no se utilizaba ni Ventura ni nada, ¿no? Pero bueno, es Adobe quien manda. Pero no se utilizan a fondo las funciones avanzadas, ¿no? Bueno, hay un problema de productividad y de sostenibilidad, pero que puede resolverse con planificación y formación especializada. Eso es lo que estamos ofreciendo desde Calmo y Cran con nuestra consultoría. Es decir, a lo mejor tienes el presupuesto que tienes, pero es muy probable que puedas editar quizás al mismo ritmo, con menos presión. Vamos a poner los objetivos alcanzables. Vamos a intentar trabajar con menos presión. ¿Que quieres editar más libros? Bueno, y con el mismo coste, vamos a ver si es posible. Pero vamos a intentar también a lo mejor verlo de otra manera, que lo que hagas te sea mucho más rentable o que tu equipo esté mucho más satisfecho, te sea más leal y esté muy satisfecho de trabajar contigo, porque a lo mejor se puede hacer una compensación y ajustar las tarifas con los profesionales y tú incluso mejorar tu margen de beneficio como editor. Bueno, el proceso de edición lo hemos saltado. Bueno, lo hemos saltado. Hay cuatro cosas que sí que era interesante añadir, pero bueno, os lo voy a comentar por aquí también. En la producción del libro, los objetivos finales era papel, fundamental. Casi todos siguen trabajando en papel. Y luego también ebook, pero muy poco. Y en audiolibro, solo un 8%. Yo sé que está en auge el audiolibro. Veo las cifras y alucino con lo que nos han confesado luego. El audiolibro, el ebook, sigue estando a un 8%. Luego hay otros formatos de multimedia y demás que esos ya son escasos y son muy peculiares. Pero el papel. Sigue siendo edición en papel el principal objetivo. ¿Cómo se consiguen los originales? Bueno, pues se reciben en la editorial, fundamentalmente, se reciben por agencia también, y se hacen originales a propuesta de la editorial. Eso es como se suelen seguir trabajando. Y es una pregunta muy interesante para saber si utilizas informes de lectura. Sí, todos se utilizan. Y atención, porque muchos utilizan la inteligencia artificial para hacer el informe de lectura. Y aquí estamos avisando también de que está muy bien que lo encargues, incluso como Notebook LM, pero ten cuidado porque puede que no lo lea entero, lee solamente una parte y te hace un informe sesgado de una parte nada más. Entonces, está bien que lo utilices, me alegro mucho, pero tienes que saber cómo funciona esto. Uy, perdón, aquí estamos. Vale. ¿Cuántos informes pides por cada libro? La mayoría pides un único informe de lectura. Aquí hay algunos que piden más, dos o tres, ¿no? Pero ¿quién hace este trabajo? Pues quien lo edita. El editor se lee los libros y es quien hace su informe de lectura de una manera más o menos formal, pero sí que hace una nota. Recibimos tal libro que sí que merece la pena. O sea, cuando empiezan a ver que merece la pena, entonces sí que se entretienen en hacer un informe de lectura. Si lo desechan es por causas, dicen, causas habituales, lo hemos quitado, ¿no? Pero vamos, se siguen contratando lectores profesionales con los que no hemos tenido oportunidad de hablar en este momento, pero también el comité editorial que puede estar formado por personas que dentro de las grandes editoriales asumen ese rol de lectores editoriales y lo editan. Esa es nuestra observaciones. Nos hemos centrado también, obviamente, en preguntas capciosas. Es decir, bueno, ¿y quién traduce en la editorial? Pues, lo lógico, la mayoría, es que sea un traductor especializado. También es un traductor especializado la agencia. También una agencia de traducción, una empresa de servicios,
es quien hace esa traducción. Es decir, si nos fijamos, el 85% lo hace. Nos han dicho que algunos estaban utilizando la inteligencia artificial. Lo estaban utilizando. Hay algunos que lo hacen con sus propias herramientas de traducción o dentro del equipo editorial. Es decir, pequeñas editoriales, yo me lo guiso, yo me lo como. Y herramientas de traducción, estamos hablando de traductores profesionales que tienen su editorial también. Dicen, me lo he traducido yo con mi máquina, pero soy un traductor profesional, debería estar aquí. O sea, son datos segregados, pero en general sigue estando en manos de traductores profesionales. ¿Y quién revisa esta traducción? ¿Quién lo edita? O la agencia. Tiene sus propios controles. O se lo pasan los de la inteligencia artificial, sospecho que dijeron, lo hace la inteligencia artificial y me fío, que lo revise y me va a decir que está bien. Algunos lo pasan a correctores de estilo. Aprovecho para recordar por aquí que un corrector de estilo no es quien tiene que hacer una revisión de traducción. Hará una revisión del estilo, si quieres, una corrección de estilo, pero no somos revisores de traducciones. Y algunos directamente que te confiesan que no las revisan. No es ninguna cosa de escándalo, sino hemos visto que pasaba más de una ocasión, pero no lo han dicho con toda sinceridad. Y en otras ocasiones contratan a traductores especializados para que evalúen la calidad de la traducción, para arreglarlo. ¿En qué soporte se leen las traducciones? Y esto era muy importante también, en Word. La mayoría en Word y otros en PDF. Otros cuando ya está maquetado o incluso en papel todavía. Sí que tengo que hacer la nota de que quien lo lee en papel, cuanta más se dan, que eran los casos en los que nos encontramos que había personas que lo leían en papel, pero decir, por aquí lo hacemos como siempre, y lo hago en papel porque es como me encuentro más a gusto, y paso en mi editorial. Pues muy bien, ¿vale? Pero la mayoría se lo leen en Word y en PDF, ¿vale? ¿Y quién revisa el contenido? ¿Quién edita? Es decir, este texto está tratando, habla sobre las galaxias, pero ¿esto es correcto o no? Pues sí, el equipo que edita o el equipo editorial supervisa si el contenido está adecuado o no. O contratan a un profesional externo. Y luego también nos confiesan que nadie. Esto es lo que nos envía tal autor, bendito sea, y se va para composición. ¿Se envía la revisión de contenido de autor? ¿Se cumple lo que dice el contrato? Que es lo que habría que decir. La mayoría sí. Y solo si lo pide. Aquí percibimos que la mayoría hay un acuerdo en el contrato, se mantiene el contrato. Y otros dicen que en ocasiones, y otros que nunca lo envían. En general, es decir, los autores, si se ha revisado su contenido, se habla con ellos, es lo normal. O sea, afortunadamente se están cumpliendo los contratos. Y bueno, ¿y quién prepara, estila, edita ese contenido de haber revisado? Generalmente son las propias editoras y el equipo editorial. Si os fijáis, estamos hablando de lo mismo. Pequeñas editoriales, editores independientes que contratan como autónomos para llevar una colección a otra, o el equipo editorial. Es quien me empieza a preparar y componer el texto. O si no, profesional externo. Para nuestro terror, siempre está la opción de nadie. Hay plataformas de autoedición que hacen estas cosas y confían en ellas. Es lo que hay. Preguntas obvias también, pero había que hacerlas. ¿Quién hace la corrección de estilo? Todos diríamos, el corrector de estilo. La mayoría, pues es lo que dicen, los correctores, las correctoras en su mayoría, ¿no? El equipo editorial, porque tienen alguien o porque gente del equipo editorial han sido correctores. Tienen alguien del equipo que es quien se encarga de corregir o quien está editando o lo externalizan. Todo esto, vamos a decir que son buenas señales. Suma los porcentajes y da una buena señal. Es decir, alguien está haciendo la corrección de estilo. Y luego también está en quien te confiesa que no, esto se va a la maqueta, esto lo hace la inteligencia artificial o lo hace un software de esos que revisan, que son herramientas muy buenas como verificadores, pero no son correctores, simplemente verifican lo que han detectado. Vale. ¿Se aplica una corrección antes y se quitan las erratas antes de maquetar? Pues una mayoría sí, pero un 33%, que es muy significativo, no. Esto significa que empiezan a hacer empiezan a limpiar el texto cuando ya está maquetado. Esto nos recuerda que siempre hay muchas prisas. Esto hay que hacerlo ya. Entonces, ni tan siquiera lo vamos a revisar en Word. Vamos directamente a maquetarlo y ya cuando esté maquetado ya empezamos a ver esos primeros errores. Eso dificulta. Esto es una de las cosas que hacemos nosotros cuando asesoramos. Revísalo antes de ponerte a maquetar, porque te vas a encontrar con un trabajo mucho más farragoso de entrar en la maqueta para limpiarlo o estar con los dichosos PDFs, ¿no? ¿Quién hace esa corrección, ya que estamos? La corrección de primeras pruebas.
correctores, quien edita, agencias de servicio está. Bien, pero a veces también quien hace la de estilo. Sospechamos que es ese concepto genérico que hemos visto en muchas editoriales americanas en las que nos dicen, no, hay corrección de estilo. Una persona que ya que ha hecho la corrección de estilo, pues también hace la revisión de pruebas. Sabéis que este concepto de corregir, hacer dos tipos de correcciones a la vez, no es aceptable y las asociaciones, por lo menos la Asociación Española de Correctores de Texto, la Unión de Correctores, pues distingue entre profesionales de un tipo y de otro, e incluso correctores especializados. En fin, lo que vemos es que quien lo hace, por lo general, profesionales, o equipo editorial, o los mismos que lo soltaban. Aquí ha habido sinceridad total. No hay corrección. Se lanza a maqueta y ya está. ¿Cómo y quién consigue las imágenes? Pues tienen un banco de imágenes propio, tienen un banco de imágenes externo o de diseño propio. Eh, Quien edita lo utiliza su propio banco de imágenes. Esto, obviamente, son grandes grupos editoriales que tienen su banco o editores que llevan muchos años y saben dónde sacar sus imágenes, ¿no? Hay empresas de servicios dedicadas a esto que lo sacan, obviamente, de diseño propio que están trabajando. Es decir, hace un panorama muy interesante de qué trabajo están haciendo estos profesionales. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Me habría gustado que hubiera sido en una hora, pero bueno, como ves, se ha extendido un poquito más y quiero dejar espacio para las preguntas. Como ves, es que hay muchísimo, muchísimo que tratar y hemos quitado parte de toda la información que había. Conclusión, sin embargo, se mueve. ¿Qué hemos visto? Que hay mucha tecnología y además se está intentando quitar ya el último Ferrari para añadir la inteligencia artificial, que puede ser la generativa, para ir a toda velocidad. Dices, ya, pero tenemos un Ferrari que muchas veces ni tan siquiera sabemos utilizar y de hecho lo estamos utilizando como si fuera un coche de caballos. Esto significa que se hace mucho esfuerzo con una tecnología asombrosa, es lo más llamativo. La mayoría de los equipos que tienen todos los profesionales son de última generación, es decir, un ordenador, una computadora de hace 5 años es una muy buena máquina que puede hacer la mayor parte de las tareas automatizadas y de aumentar la productividad. Pero no se están utilizando como vimos antes. Se hacen más, se le echan muchas horas de trabajo de una manera en la que hay un grave problema de productividad. Hay demasiado esfuerzo. Muchísimos profesionales de edición hemos visto que pueden hacer de todo. Son, como se decía antiguamente, hombres orquesta, habría que decir mujeres orquesta, que pueden hacer todo, pero no podemos hacer todo a la vez. No tiene sentido. Eso acabo de poner el ejemplo de la corrección de estilo y la corrección de pruebas. No se puede hacer a la vez. Es como si dijéramos, y quiero que hagas la corrección mientras lo vamos imprimiendo. Dices, no puede, son dos cosas distintas. Hay que distinguir fases del proceso de edición para que se haga correctamente y lo hagan los especialistas y que lo hagan de una manera productiva, porque va a ser más rentable. Nuestras recomendaciones, pues que tenemos nuevas soluciones para viejos problemas. Esto no es nuevo. El uso que se le está dando a tecnología en algunas editoriales nos hemos encontrado que se sigue utilizando como si estuviéramos en los años 90, con tarifas de los años 90 o de los años 80, en pesetas, en el caso de España, ¿no? Pues hay nuevas soluciones para viejos problemas. Es crítico esta conclusión. Tenemos que evitar perder profesionales muy buenos, que nos cuesta contratar a nuevos profesionales que tienes que volver a arrancar, poner en marcha y aprender un montón de cosas. Sería ideal que consiguiéramos unificar criterios, que cuando hablamos de edición, ¿qué es editar? Todos tenemos en nuestra memoria muy presente cómo se hace un libro, cuál es el proceso de edición de un libro de nuestro querido don José Martínez de Sousa. Ese es el modelo teórico ideal, que está bien, pero luego cada editorial hace de que su capa un sayo. Lo que yo llevo escuchando desde hace 30 años en el mundo de la edición es, sí, hay un proceso de edición, pero aquí hacemos las cosas de otra manera. Puede que hagan las cosas de otra manera, con una justificación, pero bueno, pues lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así. Hay hay algo que es crítico y es que tenemos que subir la productividad. Como habéis podido oír, es mi constante a lo largo de toda esta charla, es hay que aumentar la productividad y hay que readaptar procesos. Es necesario que se mejoren las habilidades sociales, las soft skills.
¿Y qué más necesitamos? Yo quiero más datos. Yo creo que tenemos que tomar este análisis como una lección que tenemos que aprender para nuestra propia editorial o para que desde Calamos ayudemos a preparar esta editorial. Es decir, ¿en qué situación estamos? ¿Tenemos una imagen real de nuestra empresa editorial? ¿Tenemos claro lo que estamos haciendo? Porque el día que oyes todas las voces de una editorial es cuando descubres las disonancias que, yo lo he hecho así, yo siempre lo he hecho así, yo no sabía que esto se hace así. Ay, ¿por qué lo estás haciendo así? Lo hacemos de otra manera. ¿Y cuál es el libro estilo? Pero tenemos un libro estilo. Yo lo hago según Martín de Sousa, nada más. O yo lo hago según la Real Academia. Hay voces disonantes y necesitamos más datos, necesitamos escucharlo. Creo que hay áreas de trabajo que he visto aquí que son como hasta temas de investigación. Se puede trabajar muchísimo. Por eso os quiero recordar la famosa frase de Grace Hopper, que fue, pues bueno, una de las madres de la informática e incluso de los que dio los primeros pasos con la inteligencia artificial, que es esta mujer que tenéis aquí en la fotografía, y que fue también un alto cargo del ejército estadounidense, que dijo que la frase más peligrosa de nuestro idioma es siempre se ha hecho así. Así que algún día nos va a tocar cambiarlo y adaptarse. Entonces, en ese momento, sabéis que para eso estamos cada muy Cran, para echaros una mano. Nada más, os enviaremos un enlace para que os descarguéis la presentación. Y bueno, los que estáis presentes en esta charla, si queréis, a partir de este momento podéis hacer preguntas. También podéis respirar y decir, bueno, ya he sacado a este señor, qué bien. ¿Alguna pregunta? Veo que eh, Laura, Laura Moreno nos da las gracias. Pues muchísimas gracias. Espero que te haya satisfecho lo que estábamos viendo. Creo que nosotros teníamos una intención de adquirir cierto conocimiento para saber cómo lo podíamos aplicar y cómo enseñarlo en, en nuestra formación o cómo orientar a algunas editoriales y a los profesionales y hemos descubierto otras cosas. Es lo que pasa cuando tienes datos, ¿no? Emergen normas. Así que celebro que os haya gustado. Si no hay preguntas, pues aquí lo cerramos. Este seminario, esta presentación del informe, lo podréis ver porque lo vamos a empaquetar, vamos a hacer un vídeo con ello y lo vamos a juntar con el informe. Pues nada más. Que celebro que os haya gustado y que aquí estamos en Calamo y Cram para echaros una mano. Gracias.